mis amores, imagínense que aquí está Chat riéndose de mí porque yo todos mis videos digo hola mis amores. ¿Ah? Atrevido, ¿cierto? Que lo crucifiquen ustedes por andar riéndose él de mí. Bueno, mi gente, vamos hacia Guatapé, uno de los pueblitos paisas más populares o más famosos a nivel mundial, porque esa es la casa de la Piedra del Peñol. Así que, mis amores, vamos a adentrarnos a esta aventura. Chicos, recién estamos ingresando al pueblo, a Guatapé, y de una vez nos reciben las letras que nos indican que ya llegamos a Guatapé y en la parte de atrás la Piedra del Peñol. Oficialmente hemos llegado a Guatapé, uno de los pueblos más coloridos de Colombia. Iniciamos el recorrido en la calle de los Paraguas, lugar que todos los visitantes y los locales usan para tomarse fotos. Y además encontramos aquí tiendas que venden todo lo relacionado con la historia de este lugar. Los zócalos nos cuentan la historia de lo que fue Guatapé. Van desde el primer zócalo hasta figuras que muestran la identidad de las familias. Pero más allá de su historia, aquí ustedes van a encontrar un espacio lleno de arte, de música y folclore. Esta es la plazoleta de los Zócalos, la cual su construcción inició en el año 2010. Seguimos avanzando y nos encontramos con cafeterías, locales que venden artesanías y frases como estas que los colombianos usamos para decorar los espacios de nuestros hogares. Como el amor necesita ser verdadero, nada es más fabuloso que la familia. El camino no es largo si el destino vale la pena. Y por supuesto más zócalos, artesanías. Y aquí salimos a una de las calles que nos conecta con el parque, la iglesia y la plaza. Hemos llegado a un restaurante que está en todo el frente del malecón y pedimos aquí nuestros almuerzos. Iniciamos con una deliciosa limonada de coco. Vamos a ver. Un poquito más. Es muy deliciosa. This is so good. It's probably one of the best drinks I've ever had in my life. The only thing that it's missing, alcohol. It's the only thing it's missing. But other than that, I don't know what I'm gonna do when I go back to the States, to be honest with you. Pedimos de entrada unas empanaditas de carne con papa y pedimos también unos chicharrones carnudos y una carne Tomahawk. Tomahawk. Otra vez. Yo no la sé pronunciar. Tomahawk.
Tonahat. Una carne tonahat. ¿No? No. Tonahat. Tomahawk. Tomahawk. Ok, tomahawk. Bien, ok, así. Chad dice que en Boston ese corte de carne es muy costoso. Aquí está como 3 veces menos que lo que cuesta allá. Así que vamos a ver si la presentación es la misma, la cantidad es la misma o qué. Vamos a ver. Mi gente, ahora estamos en el parque de Guatapé y aquí vamos a agarrar una motochiva, que es en el transporte que nos vamos a movilizar hasta la Piedra del Peñol. Este es el parque. Es domingo y esto está llenísimo. Hay una cantidad de gente aquí, todos queriendo visitar Guatapé, queriendo visitar la Piedra del Peñol. Y esto está llenísimo de carros. Tenemos una fila larga delante de nosotros. Les voy a mostrar. No sé si se alcanza a ver ahí, pero bueno, hay una fila. Ay, vamos a ver si podemos, cuánto tiempo nos va a tardar hasta allá. Señor, normalmente ¿cuánto tiempo es hasta la piedra? Normalmente por ahí 15 minutos. ¿Y hoy? Mire, golpe. Imagínense. El señor dice que son aproximadamente de 10 a 15 minutos desde la plaza de Guatapé hasta la Piedra del Peñol. Pero bueno, la fila de carros es larguísima, así que no sabemos cuánto tiempo nos vamos a tardar hasta allá. Chicos, esta piedra que está detrás de mí es la Piedra del Peñol. Mide 220 metros, pesa 60.000 toneladas y tiene 100 metros de diámetro. Realmente es tan grande como se ve. Para ingresar hay que pagar 20.000 pesos por persona, pero antes de subir los escalones te recomiendo que des un paseo por la parte baja de la piedra, donde podrás encontrar más locales de artesanías, restaurantes y lugares como es donde está el letrero de la Piedra del Peñol, donde puedes apreciar la piedra desde varios ángulos. Desde este ángulo podemos observar las escaleras de madera por donde inicialmente subían todas las personas. Y por acá vemos otro letrero de Guatapé, donde la gente sí o sí se toma fotos. Y por supuesto, yo no podía faltar. ¿Ustedes sabían que la primera persona que subió esta piedra fue el señor Luis Eduardo Villegas en compañía de 2 campesinos en el año 1954 y que tardaron 5 días en hacerlo? Afortunadamente, la gente dice que actualmente solo tardamos 1 hora. Quizás yo tarde un poco más.
tengo. Literal, estoy gateando. En helicóptero era mejor. Si pueden hacerlo, háganlo en helicóptero. Finalmente hemos llegado a la cima, donde nos encontramos con algunas tiendas que venden café, cerveza, jugos, agua, helados y artesanías. Cuando pensé que ya habíamos terminado, encontramos este letrero que dice "Siga subiendo". Ahora sí, mis amores, con ustedes el embalse de Guatapé. Aquí tenemos esta increíble panorámica de que en realidad es un lago o laguna artificial que se construyó en la década de los 70. Este megaproyecto hidroeléctrico requirió la demolición del casco urbano del Peñol y Guatapé y la reubicación de estos pueblos y el desplazamiento de cientos de familias hacia el nuevo Guatapé, lugar donde iniciamos el tour. Pero pese a las dificultades, hoy en día los pobladores del Peñol y Guatapé se empeñan en mantener vivo el recuerdo de sus antiguos pueblos, y un plan ideal para conocer de cerca la historia es dar un paseo en lancha por el embalse. Nosotros no lo hicimos porque llegamos muy tarde. Entonces mi primera recomendación es que ustedes vengan en días de semana para evitar tanto personal y que vengan en horas de la mañana. Ahora estamos bajando la piedra y yo les digo una cosa, las piernas necesito más ejercicio en mi vida. Me despido de ustedes con esta hermosísima vista a Tauto Vega.